Buenos días y bienvenidos un día más al curso de Microsoft Word en su versión de Office 365. Estamos hoy en el último vídeo que da cierre a este curso con el único punto que nos queda todavía por ver respecto a la seguridad en Microsoft Word, así como en otras herramientas de Office. La seguridad que tenemos que tener en cuenta en los documentos no solo tiene que ver, o al menos bajo mi punto de vista, con las contraseñas o la protección que se les asigne a los documentos para que puedan ser editados o solamente visualizados o marcar un documento como final, sino que también tiene que ver mucho con la información que los documentos guardan detrás del contenido del propio documento. Se guarda una información personal que va junto a nuestro documento allá donde vaya, ya sea si lo compartimos por mensajería instantánea, por email, si lo compartimos o lo hacemos público ese documento a través de una página web. Hablo de la metainformación, de los metadatos, que posiblemente hasta hoy en día muchos de vosotros no sepáis a qué me refiero, pero me refiero a una información que en todos los archivos informáticos existen y que no son normalmente presenciados o no somos conscientes de que están en cada uno de estos archivos de nuestro ordenador. Dependiendo de los archivos, así son los metadatos que se guardan de esos archivos. Por ejemplo, los de una fotografía pueden guardar la información con el objetivo que se ha tomado, la exposición, la luz, el contraste, el brillo, los píxeles de la fotografía, la resolución, las dimensiones. Todo eso es metainformación que queda guardada y registrado, al igual que la misma imagen en sí. Para los archivos no ofimáticos, los archivos que generan Microsoft Office, esta metainformación tiene que ver con el nombre del equipo, el nombre de usuario, la ruta donde se ha guardado, la hora a la que se ha generado, las ediciones que se han hecho modificaciones de ese mismo archivo. Todo eso lo podemos encontrar pulsando en uno de nuestros documentos con el botón derecho sobre uno de ellos, en la pestaña de propiedades, y dentro de esta ventana que se nos abre tendremos la pestaña de detalles, que es la que nos va a mostrar la metainformación de ese documento. Como vemos, dentro de esta metainformación tenemos cosas inocuas que tienen que ver con el mismo documento, curso de Office, asunto, etiquetas, categorías, comentarios, pero luego sí que aparecen autores, Luis, guardado por Luis, número de versión o de revisión, nombre del programa que lo ha hecho, contenido creado en tal fecha, guardado en tal otra, tiempo de ejecución, tipo de contenido, páginas, palabras. Y aquí tenemos incluso desde qué equipo se ha realizado. Esta información, que puede parecer inofensiva, si, por ejemplo, se publican en un sitio web en torno a 5 o 10 documentos, vamos a poner simplemente a la semana, que van siendo generados no solamente por una misma persona, sino por casi todos los trabajadores que tiene esa empresa, y esos documentos los crean algunas veces unas personas, otros los modifican y luego siempre el mismo los sube. Como vemos, todos estos datos del creador de esos archivos van a ir quedando guardados, aunque se vayan haciendo modificaciones del mismo documento, e irán yendo siempre a parar al mismo sitio, a un sitio web. Si estos documentos son públicos o accesibles, alguien podría ir guardando toda la información que desde aquí se va adquiriendo, de nombres de usuario, programas que utiliza, incluso versiones de los programas con los que se han hecho,
nombres de los equipos, podría irse haciendo una huella digital de nuestra empresa poco a poco. Y eso sí es un problema. Puede ser que una metainformación parezca insignificante, pero vivimos en la época de la información y quien más información posee, al final más poder también tiene. Con lo cual, la metainformación, los metadatos de nuestros archivos es una cuestión vital e importante a tener muy en cuenta, sobre todo en un entorno empresarial, y que normalmente han pasado desapercibidos aún hasta la fecha por la falta también de esta formación que se tendría que presentar de manera mucho más directa y los conocimientos de seguridad informática, al menos los que son imprescindibles para poder tener una buena actuación y una buena metodología de buenas prácticas en las empresas. Y en casa, desde luego, también. Bueno, pues una vez que conocemos los metadatos y cómo están en todos nuestros documentos, podemos echar un vistazo también a, como os digo, no solamente documentos Word, sino también documentos Excel, cómo se van guardando también toda esta metainformación. Hay programas que se encargan de extraer esta metainformación. Podemos incluso encontrar en páginas web online lectores o extractores de metainformación, porque Windows nos muestra parcialmente una metainformación, pero hay más información que incluso Windows excluye de mostrarla en esta pantalla, con lo cual es una tarea importante. Vamos a centrarnos en los aspectos que podemos controlar de nuestra misma herramienta Microsoft Word, que son suficientes para garantizar una buena seguridad. Minimizamos. Para ello vamos a abrir un documento con el que hemos estado trabajando estos días y que sabemos que tiene metadatos o metainformación ya guardada. Vamos a abrir este archivo con nuestra herramienta Word. Una vez abierto, simplemente debemos irnos a la pestaña, como siempre, de Archivo para intentar realizar las tareas que van más allá de la edición o diseño del documento y tienen que ver más con la configuración o las entrañas de este documento. En este momento nos vamos a centrar en la opción de la barra lateral izquierda Información. Pulsamos sobre esta pestaña y, como vemos, viajamos hasta el elemento de Word donde nos muestra las opciones que podemos realizar en esta opción. Tenemos proteger documento, inspeccionar documento, historial de versiones, administrar documento. Desde aquí podemos encontrar una de las opciones más directas que tiene que ver con la seguridad, como es la de proteger el documento. Podemos crear un documento que sea protegido de tal manera que podemos tomar todas estas acciones, abrir solamente en modo lectura, de tal manera que no se podrá editar ese documento. Podemos cifrar el documento con una contraseña para que ni siquiera pueda abrir ese documento a no ser que disponga de esa contraseña. Podemos restringir la edición. Vamos a ver las diferencias. Dice en la primera opción, evita cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en su edición. Y en la restricción de edición, controla los tipos de cambios que los otros usuarios pueden realizar. En una manera vamos a restringirla, a cómo protegerla, y en otra lo que hacemos en enlace archivo es solamente dejarlo como lectura. Podemos marcar también un archivo como final, marcando como este documento que ha terminado de ser revisado y es un documento que se considera finalizado. Esas son las opciones que encontramos en nuestro documento para protegerlo. Recordamos en este mismo momento, voy a volver atrás, que en las pestañas también
que encontrábamos tanto de revisar, podemos restringir también la edición, aquí lo vemos. También creo que aparecía en la pestaña de programador, aparece también esta misma casilla, normalmente más común en la pestaña de revisar. Y hoy lo encontramos también esa misma opción en la pestaña de información de Microsoft Word. La segunda opción que podemos encontrar, inspeccionar documento, ya tiene que ver más con esta metainformación con la que abría el vídeo de la clase de hoy. Vamos a ver las opciones que nos ofrece. Al pulsar sobre inspeccionar documento, nos dice inspeccionar documento, comprueba la información personal o las propiedades ocultas del documento. He aquí lo que tiene que ver con los metadatos anteriormente mencionados. Las otras opciones son para comprobar que el documento cumple las normas de accesibilidad para que sea fácil de leer o comprobar la compatibilidad con otras versiones anteriores de Word y saber también que el documento podría escalarse a una versión anterior. Respecto a seguridad, nos compete más esta primera opción, inspeccionar documentos. Si pulsamos sobre esta, al hacer clic sobre este, se nos abre un diálogo donde podemos ir seleccionando la inspección que queremos realizar de nuestro documento en busca de metadatos. Podemos elegir todas las opciones y dice para buscar en el documento el contenido seleccionado, haga clic en inspeccionar. Podemos darle a inspeccionar y la herramienta nos va a hacer una lectura de toda esa metainformación y metadatos y nos comenta, comentarios y revisiones, no se han encontrado elementos. Propiedades del documento con información personal, se han encontrado propiedades del documento, autor, y nos da la opción de qué queremos hacer con esta información. En mi caso, considerando que este documento se va a hacer público, se le voy a publicar en internet o se le voy a pasar por correo electrónico a otra persona y considero que la información personal de este documento no compete al buen funcionamiento de este mismo ni a garantizar una buena seguridad, puedo tomar la opción de quitar esta información del documento. Puede ser, en algún otro caso, donde sí quiera que la información del documento quede guardada y registrada. Recuerdo que en el caso de realizar publicaciones en Internet, hay en contadas ocasiones donde creo que sería conveniente guardar la información personal dentro de esos mismos documentos públicos. En mi caso voy a considerar ese marco de actuación y voy a darle a quitar todo. Se me tilda en verde ahora esa opción, habiendo cumplido en este inspector del documento. Nos dice complementos del panel de tareas. Hemos encontrado uno o varios complementos del panel de tareas de Office y dice seleccione quitar todo para quitarlas. Posiblemente está encontrando en ese panel de tareas pendientes de Microsoft Word o cambios que yo he realizado dentro de la misma herramienta que considera que no tienen que estar en este documento. Documentos incrustados. Se han encontrado documentos incrustados que pueden incluir información no visible en el archivo. No podemos quitarlos por usted. Después de quitarlos, inspeccione el archivo otra vez. Puedo darle a más información y ver qué significa esto. Puede ser que tengamos imágenes, como es en este caso, incrustadas dentro de nuestros documentos y que lo considera pues como un archivo que está dentro de mi mismo documento, el cual tengo que revisar y él simplemente me está avisando y yo tomar la última decisión si quiero que esto sea así y se publique así este documento o considero que tengo que realizar algún cambio. No es que esté mal, simplemente es un mensaje informativo. No ha encontrado macros dentro de mi documento. Si hubiese encontrado macros, al igual que en esta casilla, si fuera un documento en el que yo he guardado una macro, puedo tomar yo la decisión si elimino esas macros antes de hacerlo público o es un requisito indispensable que las macros viajen con este mismo documento. La última decisión siempre será nuestra. No encuentra
entradas a lápiz, no he encontrado títulos contraídos dentro de mis documentos, se han encontrado datos XML personalizados que revelarían información personal o de mi equipo, le voy a quitar todo, se han encontrado pies y encabezados o marcas de agua, en mi caso solamente encabezados y pies porque mi documento los tenía, y puedo tomar la opción si esto es correcto o quiero eliminarlos. En mi caso considero que los quiero mantener, con lo cual no tomo ninguna opción y puedo o volver a inspeccionar el documento para comprobar que las tareas que he realizado se han mantenido, está el archivo incrustado, los encabezados y pie de página que considero y acepto que mi documento debe tenerlos, doy a cerrar y ahora sí, si damos otra vez a guardar mi documento, se queda guardado y habríamos eliminado la información personal o que hemos elegido desde ese inspector del documento para que elimine dicha información. Regresamos a la opción de la barra lateral izquierda desde la pestaña Archivo, Información, para terminar de ver las opciones que podemos administrar o manejar. Encontramos el historial de revisiones, donde podemos ver el histórico de revisiones que se han estado realizando de nuestro documento. Nos aparece en esta barra lateral derecha, donde podemos incluso abrir cualquier punto de esta revisión de versiones que Word ha ido guardando. Podemos también administrar el documento. Nos informa que no existen cambios sin guardar. Esto sería si hubiera algún cambio en el documento que no ha sido guardado. Por ejemplo, hemos estado trabajando con este documento y no le hemos dado opción a que todavía sea guardado. Posiblemente, si la opción de autoguardado no está marcada, como es en mi caso, nos podría parecer que existe alguna versión que no ha sido guardada y desde esta última pestaña o botón podríamos tomar la acción si queremos guardarla o no. Respecto al abrir de nuevo este documento con el botón derecho en propiedades, nos vamos a la pestaña de detalle, encontramos que la información del autor ha quedado eliminada del documento. Bueno, pues respecto a la seguridad que debemos mantener en los documentos, recordar las acciones que siempre debamos tener en cuenta, en consideración, si queremos restringir la edición del documento o realizar un documento que solamente sea de lectura, o una de las opciones también más importantes que debemos tener siempre en consideración, la metainformación y los metadatos que hemos estado mencionando durante el vídeo. Espero que os sea de mucha utilidad. Os voy a preparar un material que os entregaré junto al vídeo, donde podéis también recordar y tener información. Es este documento que os muestro ahora de cómo eliminar los metadatos desde los documentos Office para que tengáis un material de apoyo además del vídeo. Y me gustaría también, os subiré una pequeña entrega de un último ejercicio donde deberéis eliminar los metadatos referentes respecto, como hemos visto, de información personal, guardarme esos documentos y enviármelos para que pueda, si queréis, revisar que todo está bien. Cualquier duda que os surja durante el proceso o durante la realización del ejercicio, pues estoy a vuestra disposición en la plataforma para contestar e intentar resolver las dudas. Gracias y buen día.